Estamos aquí en Pensar Economía con Nicolás. Vamos a encarar hoy un tema delicado y que se está hablando mucho. Se está hablando por lo que es el negocio en sí mismo, pero también por la cara política que esto está teniendo en el Parlamento y es la situación de ANCAP. ANCAP, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches para todos, sin duda, porque además ahí enseguida se imprime la discusión política en cuanto al tema de la defensa de las empresas públicas o no y en qué medida tienen un rol positivo o no para el Estado uruguayo y para la sociedad en general. Lo cierto es que ANCAP está siendo investigada su gestión anterior, pero lo que queremos enfatizar en Pensar Economía hoy es que hoy está realmente muy complicada ANCAP. Y creo que ese es un énfasis que hay que agregarlo porque parecería que en realidad se está evaluando una gestión previa. Pero hoy ANCAP está en una situación realmente muy delicada, que merece decisiones rápido, y hay como una cierta traba seguramente vinculada a la anterior para tomar esas decisiones. Claro, en buena medida está siendo evaluada la gestión del José Mujica como presidente y de Raúl Sendic, hoy vicepresidente, como presidente anterior de ANCAP. Vamos a ver qué está pasando hoy con ANCAP. Y hay un dato para mí esencial en cualquier empresa, de bueno, ¿cuánto estás vendiendo? ¿No? Claro. Cuando viene el contador y te dice, o algún asesor y dice, bueno, no, tengo un problema con esta empresa, bueno, a ver, ¿cuánto estás vendiendo y cómo te está yendo? ¿Estás vendiendo más, estás vendiendo menos? ANCAP está vendiendo menos. Las ventas de ANCAP están cayendo. Ahí tenemos la gráfica de las ventas en millones de pesos corrientes de los últimos años. Hubo un gran aumento durante varios años porque la economía del Uruguay se expandió, empezó a circular todo el tema forestal, incluso ANCAP hizo negocios a nivel marítimo, lo que se llama la venta de combustible en el búnker, generó mucho movimiento en ese sentido. Bueno, ya a partir del año 2012 eso se empezó a quietar y hoy estamos con una caída en las ventas en pesos corrientes. ¿Cómo se explica eso, Nico? La economía, que evidentemente que está... La desaceleración. Sí, desaceleración. En realidad cuando algo cae no es que esté desacelerando, que está retrocediendo, ¿no? Pero vamos a ponerle desaceleración. Vamos a una cosa, Pepe, vamos a dejar de hablar de desaceleración, porque es una palabra más media rara. La sacamos. Está frenando. Ahí está, la economía está frenando. ¿Viste? Cuando vos llegás al semáforo y decís, bueno, voy frenando. Ahora, si podés seguir con la marcha, con el freno puesto y medio ahí a media marcha, o podés frenar del todo. Ojalá que no pase eso. Pero eso es un factor. Y el otro es el contrabando. Argentina y Brasil están con precios muy bajos, sobre todo ahora Brasil, Argentina no tanto. Y entra contrabando de gasoil realmente muy intenso y eso obviamente le saca litros al negocio de ANCAP y ahí tenemos la caída. Y en el siguiente gráfico lo que vamos a ver son los antecedentes, ¿verdad? Cómo veníamos de antes, porque hace a la situación actual también. Vamos a ver en la siguiente gráfica el resultado de ANCAP. El último ejercicio positivo que tuvo ANCAP fue en el año 2010 y acá estamos hablando de millones de dólares para hacer un poco más comparables los datos. Tuvo un superávit de unos 70 millones de dólares. De ahí en adelante han sido todos rojos. 2011-2012 no tanto, pero ahí estamos con ventas muy en expansión. Cuando la cosa se empezó a complicar y además ANCAP incurrió en alto nivel de endeudamiento en dólares, y ahí está el kit de la cuestión, lo empezó a generar ese endeudamiento en dólares justo cuando el dólar empezó a subir. Y la verdad que fue una pinza nefasta para el patrimonio de ANCAP, porque te endeudas en dólares, en un principio decís, bueno, esto no tiene tanto impacto, cuando el dólar empieza a subir, tenés que pasar a pérdida ese aumento de tu endeudamiento en dólares cuando el dólar sube. Bueno, y ahí aparece toda esa discusión de fondo, Nico, que ha estado en esta comisión investigadora y los dichos de quienes participan, de quién fue la responsabilidad, si fue exclusivamente desde la dirección de ANCAP o fue el propio gobierno a través del Ministerio de Economía que avaló todo ese endeudamiento para, bueno, muchos dicen obras fundamentales de ANCAP también. Sí, yo te diría que la respuesta es sencilla, ahí es la responsabilidad de ANCAP, no cabe la menor duda. Podría haber algo de responsabilidad o de vinculación con economía en otro factor, que creo que vos te acordás, que ANCAP o Economía en su momento manejó las tarifas públicas circunstancialmente para ajustar y no dejó subir para el aflojar la combustible. inflación, exactamente. Eso podría ser un factor. Yo diría que como empresa, cualquiera sea, en este caso ANCAP más que nunca, si vos ves que tu circunstancia política dice achicame los precios por tal circunstancia, tenés que acomodar internamente. Aquí creo que no hay dos lecturas, hay una responsabilidad de la gestión. Pero las pérdidas pueden ser circunstanciales en las empresas. Hay empresas que les puede ir bien y en un año puede tener una pérdida. Pero vamos a la siguiente gráfica, porque esto tiene consecuencias muy complicadas desde el punto de vista patrimonial para ANCAP. Acá volvemos a tomar las cosas en pesos corrientes. Podríamos haberlo hecho en dólares, pero cuando hablamos de patrimonio hablamos de la moneda nacional. Y realmente hay una caída muy fuerte del patrimonio ANCAP. Entonces, lo que estamos exponiendo acá es
que en una etapa en la que la empresa se expandió mucho, construyó muchas plantas industriales, los propios directores de ANCAP, cuando los entrevistamos, nos dicen, no, ANCAP construyó 10 plantas industriales de biocombustible, de Portland, Calera, bueno, bien. Eso se hizo con un endeudamiento. Parte de eso fue el endeudamiento con Venezuela, que ahora se canceló. Pero es solo una parte. El endeudamiento en dólares de ANCAP superó en su momento los 1.300 millones de dólares. Ahora se liquidó con Venezuela unos 300 millones, estoy haciendo cifras redondas. Pero seguimos con 1.000 millones de dólares de endeudamiento. Y ese endeudamiento, como el dólar subió, se empezó a comer el patrimonio. Y el activo sigue siendo el mismo. Esos son, digamos, criterios contables, ¿verdad? Pero en buena parte es un activo en pesos. Y mirá lo que pasa con el patrimonio de ANCAP. El patrimonio de ANCAP, incluso, Nico, hay una posibilidad de capitalización, no lo ha descartado. Claro, el gobierno, es que cuando vos ves esta gráfica decís, bueno, en algún momento esto hay que capitalizarlo. ¿Por qué? Porque el patrimonio, si esos 10.000 millones de pesos que vemos ahí, lo pasamos ahora, son unos 350 millones, cifra más, cifra menos. El director de ANCAP de la oposición ha dicho que estima que la pérdida de ANCAP este año podría ser de 200 millones. Entonces el patrimonio se te va a achicar realmente a un mínimo. Eso es muy grave, y es muy grave, y vuelvo a insistirlo, después de un gran ciclo de expansión que tuvo ANCAP. Entonces, seguramente muchos televidentes dicen, ¿cómo puede ser que después de tanta expansión el patrimonio de ANCAP esté en riesgo? O mejor dicho, ahora ya no pasamos el riesgo, se deterioró mucho y está prácticamente en un mínimo histórico. Es realmente grave la situación, es la principal empresa del Uruguay, la principal empresa pública, ni hablar, y a todas luces hubo una decisión equivocada en aumentar tanto el endeudamiento en dólares. Uruguay quedó muy expuesto. Justamente cuando economía, en lo que es la deuda pública, intentaba ir por el camino opuesto. ¿Y cómo está hoy ANCAP? Vamos al cuadro, porque ahí vamos a ver, tomando los datos del Ministerio de Economía, cómo evolucionan las variables. Decíamos, las ventas, y aquí hemos, digamos, peinado los datos de efectos circunstanciales, porque hay algunas ventas circunstanciales y hay algunos efectos financieros de la cancelación de la deuda con Venezuela. Pero sacando eso, yendo al giro corriente, las ventas están cayendo 11%, los egresos caen también, porque el precio del petróleo baja. Y eso es una de las buenas noticias. La única clave, la única buena noticia de esta historia. Pero vos decís, bueno, pero ahora baja, la empresa se expandió, creció, y ahora baja el precio del petróleo, debería estar bárbaro, y en realidad está muy mal. Ahí tenemos, dentro de los egresos diferenciamos tres. El petróleo bajó mucho, claro, los sueldos suben, no digamos, no es el renglón más importante y suben con la inflación básicamente, pero los intereses de la deuda están subiendo en forma muy, muy drástica, porque son en dólares muchos de ellos, y lo que es en pesos también se está renovando con mayores costos. Hay un problema financiero en ANCAP, gente de la oposición ha dicho que ANCAP está fundida, han dicho, para mí eso es una exageración y creo que hay que tener cuidado con eso, pero evidentemente que el gobierno está poniendo a consideración la posibilidad de capitalizar, porque de lo contrario puede tener restricciones financieras que le impidan funcionar genuinamente. Ahora bien, capitalizar, y para ir terminando, Pepe, amigos, el Estado uruguayo que está endeudado y que tiene un déficit, parece algo un poco contradictorio. El Estado uruguayo no tiene una gran capacidad de capitalizar hoy por hoy. Seguramente tendrá que hacerlo, y en parte para que ANCAP pueda seguir funcionando, pero es una situación muy crítica. Bien, hablemos un poquito, ¿te parece, en el cierre del tema regasificadora, que está hoy por hoy congelado? ¿Regasificadora sí o regasificadora no? Esa es la gran pregunta. ¿O de la dimensión que tenía el proyecto original o no? Bueno, hace muy bien hacer esa pregunta, porque yo creo que, consultando por ejemplo a los expertos del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, consultando los estudios que ha hecho SEG Ingeniería, que es otro equipo consultor de perfil más técnico, me parece que no hay mucha vuelta. O se hace la regasificadora con un tamaño importante o no se hace. ¿Por qué? Porque si la haces más chica, igual tenés que hacer todo el trabajo del puerto, que es muy oneroso y es el mismo. Ahí no hay escala. Es como hacer, es como si te hicieras un tremendo garage y ponemos el fitito, Pepe, no tiene mucho sentido. Sí. Si el garage es grande y metés algo grande. Esto es lo mismo. Si haces el puerto tiene que ser grande, tiene que tener recaudos para cualquier buque, y bueno, el buque que sea grande. Y lo que ha hecho SEG Ingeniería es hacer dos escenarios. Y dice, bueno, a ver, ¿es razonable o no? En un escenario es, digamos, de alta, optimista en el sentido del mejor escenario. Petróleo caro, $110, con el proyecto de Aratirí que te demanda energía, eso significaría un ahorro anual de 150 millones, que es más o menos lo que costaba la regasificadora. ¿Te acordás que el contrato, que ahora cayó, sí, y hay que ver si hay otro, pero lo que era antes era unos 150 millones de dólares de canon por año.
Así que ahí estaríamos empardando. Ahora, si el petróleo está en 55 como está ahora. Que es la realidad de ahora, ¿no? Sí, el petróleo puede variar, es un estudio hecho a los 15 años, ¿no? Pero hoy está muy bajo. No hay proyecto minero, está casi descartado, por lo menos por ahora. El ahorro sería por año mucho menor a lo que sería el canon de la regasificadora, por lo tanto... Habría que poner plata. No tiene sentido. En un escenario más parecido al actual, no tiene sentido la regasificadora. Habrá que ver qué decide el gobierno. Hoy es difícil retractarse de algo que fue tan emblemático, ¿verdad? Del cual se habló tanto. Y además muchos trabajadores tienen esperanza de y hay un gasoducto construido además para esto, ¿no? Hay un gasoducto construido, debe ser el cuarto o quinto gasoducto que hacemos sin mucha utilidad, Pepe. Va a haber que poner un tranvía, algo sí, para usarlo. En fin, veremos qué pasa. Gracias, Nico. Nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía. Los esperamos. Imprime la discusión política en cuanto al tema de la defensa de las empresas públicas o no y en qué medida tienen un rol positivo o no para el Estado uruguayo y para la sociedad en general. Lo cierto es que ANCAP está delicado y que se está hablando mucho, se está hablando por lo que es el negocio en sí mismo, pero también por la cara política que esto está teniendo en el Parlamento y es la situación de ANCAP. ANCAP, ¿qué tal, Pepe? Buenas noches para todos, sin duda, porque además ahí enseguida siendo investigada su gestión anterior. Pero lo que queremos enfatizar en Pensar Economía hoy es que hoy está realmente muy complicada ANCAP. Y creo que ese es un énfasis que hay que agregarlo porque parecería que en realidad se está evaluando una gestión previa. Pero hoy ANCAP está en una situación realmente muy delicada, que merece decisiones rápido, y hay como una cierta traba seguramente vinculada a la anterior para tomar esas decisiones. Estamos aquí en Pensar Economía con Nicolás. Vamos a encarar hoy un tema